Un submarino soviético. Alguna vez un peligro, hoy una atracción turística. En la década de los 80, millones de personas tomaron las calles contra las nuevas armas nucleares. Una generación entera vivía con miedo. Miles de armas nucleares fueron retiradas de Europa después del final de la Guerra Fría. Los campamentos secretos se encuentran hoy abandonados. El recuerdo se desvaneció. Los búnkers antiatómicos contra los misiles crucero se han convertido hoy en sitios donde se celebran festivales. Música techno en lugar de horrores atómicos. El tiempo del peligro nuclear parece haber terminado. Pero ahora se están probando nuevas armas nucleares en los Estados Unidos para Europa. Una guerra nuclear es más probable hoy que en medio de la Guerra Fría. El peligro nuclear no ha desaparecido, sino que ha cambiado. Algunos hablan de una segunda era nuclear. La situación militar y especialmente de seguridad nuclear en Europa es hoy más peligrosa que nunca desde el fin de la Unión Soviética. Actualmente existe un debate sobre una bomba nuclear alemana o europea. Todo lo que puedo decir es que una bomba nuclear alemana es un disparate peligroso. En los próximos años puede ser que hablemos de una bomba atómica europea. Un pueblo en la región de Leifel. Cerca, en Buchel, hay una base aérea del ejército alemán. Aquí se almacenarían armas nucleares estadounidenses para la OTAN. Oficialmente, esto no es negado ni confirmado. Hans Christensen es un experto en armas nucleares de renombre internacional. Trabaja para la Federación de Científicos Estadounidenses, FAS por su sigla en inglés, y el renombrado Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, conocido como CIPRI. Pero Hans Christensen está seguro de que aquí se almacenan las llamadas bombas nucleares tácticas. Se trata de pequeñas armas nucleares para ser utilizadas en Europa. Todavía hay pequeñas armas nucleares tácticas. Estas son bombas de caída libre para ser lanzadas desde aviones de combate. Son el último remanente de unas 7,000 armas nucleares pequeñas. Allí existen aún unas 150 bombas nucleares. Y estas podrían ser lanzadas en caso de conflicto por aviones de combate alemanes. Los estadounidenses tienen bases nucleares y 4 países han firmado un acuerdo para el establecimiento de las mismas. Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Italia y posiblemente Turquía pueden llevar a cabo ataques nucleares. En tiempos de guerra, Estados Unidos les daría bombas atómicas y equiparía con ellas sus aviones. Hasta hace solo unos años, todos los partidos del Bundestag querían que se retiraran las bombas nucleares. Los aviones caza de la OTAN patrullan los estados bálticos. Deben interceptar a los bombarderos rusos que se aproximan sin señal aérea al espacio aéreo de la OTAN. La situación ha vuelto a empeorar. A los expertos les preocupa que muchos ministros de defensa visiten la Conferencia de Seguridad de Múnich todos los años. Su director es Wolfgang Ischinger. En los 4 años transcurridos, desde el estallido, digámoslo así, de la crisis de Ucrania, es decir, desde el año 2014, tenemos un aumento masivo de incidentes que por suerte aún no ocasionaron una auténtica colisión. Desde incidentes sobre el Mar del Norte, sobre el Mar Báltico, sobre el Mar Negro, entre barcos y aviones, entre equipos militares occidentales y rusos. Aviones de combate rusos sobre el Mar del Norte son filmados por la Royal Air Force británica. Cada vez más aviones de la OTAN son enviados en misiones de intercepción por toda Europa. El ejército alemán también participa.
Este ayuda en Lituania con aviones y tecnología. El encuentro aéreo no está exento de riesgos. Pero imagine lo que pasaría si, por ejemplo, un avión de combate ruso fuese derribado por error o intencionalmente al cruzar una frontera por un barco o avión occidental, o incluso estadounidense. El peligro de que esto pueda llevar a una escalada que luego se salga de control relativamente rápido es grande. Es por eso que la tensión hoy en nuestro entorno, en Europa, es muy preocupante. Bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante una práctica militar en la región báltica. Muchos lo ven como una clara señal hacia Rusia. Y hay gestos más amenazadores, como ejercicios de práctica de ataques atómicos. Hubo nuevamente maniobras que no se habían llevado a cabo desde la Guerra Fría, como cuando los bombarderos B-52 volaron sobre el Polo Norte hasta las posiciones de lanzamiento de sus misiles crucero. No existía una maniobra de ataque como esta desde los años 80. El viejo juego del gato y el ratón de la Guerra Fría está de vuelta, amenazando y siendo amenazado. A Helen Caldicott, cofundadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y activista por la paz de renombre mundial, le vuelven recuerdos de tiempos peligrosos. Conozco muy bien a Robert McNamara del pasado, quien se desempeñó como secretario de Defensa junto a John F. Kennedy en la oficina oval durante la crisis de Cuba. Me dijo, Helen, no sabes lo cerca que estábamos. Solo faltaron 3 minutos. La situación de hoy es comparable a eso. En muy poco tiempo, los oficiales deben decidir si realizan un ataque atómico o no. Pero ¿qué tan confiables son los soldados en los silos de misiles? A los soldados en los silos se los llamaba Minutemen porque solo tienen minutos para decidir. Tienen entre 18 y 26 años. Se comportan como perros de Pavlov. Sí, señor. No, señor. Presiona el botón de inicio, señor. Todos tienen un arma para poder disparar al otro si éste se comporta de manera extraña. Se ha sabido que muchos de ellos toman LSD, no en los silos, sino fuera, y viven locas experiencias psicodélicas. Consumen marihuana y cocaína. Una guerra nuclear por accidente. Helen Caldicott también advierte sobre eso. Wolfgang Ischinger se encuentra con Dmitry Trenin, un ex coronel soviético que participó en las negociaciones de desarme de Moscú. Quieren dialogar en la Fundación Korber de Hamburgo sobre el peligro de una nueva guerra fría. Un conflicto podría surgir de un incidente militar en Siria y escalar hacia un despliegue nuclear, que también podría tener consecuencias para Europa. Las crisis han empeorado desde que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Trump ataca a la OTAN como ningún otro presidente de los Estados Unidos antes. Poco después de su elección, comenzó un debate en los círculos de seguridad en Alemania. Profesores, analistas y políticos temen que los Estados Unidos ya no defienda a Alemania y a Europa en una crisis con armas nucleares estadounidenses. Como resultado, existe la consideración de que Alemania debería contar con sus propias armas nucleares. Me dejó francamente sorprendido que tuviéramos este debate en Alemania, porque precisamente Alemania es un país donde los problemas nucleares son un tema tabú. En los años 80, millones de alemanes salieron a las calles. Se manifestaron contra la adquisición de nuevas armas nucleares en Europa. El tabú de una bomba nuclear alemana debería desaparecer de una vez, dice el profesor Christian Hacke, un renombrado politólogo alemán que dio clases en el Colegio Federal de las Fuerzas Armadas de Hamburgo.
Solo debemos dejar en claro que Alemania como potencia nuclear fortalecería al mundo liberal occidental, fortalecería a la OTAN, fortalecería a las democracias libres. Y lo siguiente debería enfatizarse y explicarse, no estaría dirigida contra nadie, sino que actuaría puramente de forma defensiva como efecto disuasorio para su propia seguridad. Creo que eso es esencial. No se trata solo de la guerra y la paz, se trata de protegernos también. ¿Más seguridad a través de una bomba nuclear alemana? Para Berlín, este es un tema demasiado controvertido, mientras que en otros lugares se discute. ¿Cómo podrían ser las armas nucleares alemanas? Se podrían desplegar misiles móviles de mediano alcance. Eso sería un elemento disuasorio mínimo, pero también relativamente barato. La otra variante sería desarrollar bombarderos nucleares aerotransportados o equiparlos con armas nucleares. Esta es la segunda opción. La tercera sería, por supuesto, la de los submarinos nucleares marítimos. Sería posible equipar a los submarinos convencionales con armas nucleares. Si Alemania construyera una bomba de este tipo, provocaría un dilema masivo de seguridad en Europa. Rusia se sentiría amenazada por una bomba nuclear alemana. Tan solo piense en la Segunda Guerra Mundial. Se sentiría amenazada a gran escala. Para mí es muy importante enfatizar que la demanda de armas nucleares alemanas no se interpreta como una antirrusa, sino que se trata en principio de nuestra política de defensa si se lo desea en todas direcciones. Las armas nucleares alemanas costarían al contribuyente varios miles de millones de euros al año. Una bomba nuclear alemana sería un problema, especialmente en términos de derecho internacional. El Tratado 2+4, que hizo posible la unificación de Alemania, básicamente prohibió las armas nucleares alemanas. Sería una violación a nuestras obligaciones si Alemania tuviera su dedo en el botón nuclear. Eso no sirve. Nadie confiaría en Alemania con una bomba, producto de la historia. Pero ¿qué pasa con el futuro de las armas nucleares de los Estados Unidos? Tonopah, en el desierto de Nevada en los Estados Unidos. Se trata de un área de prueba. Es una zona militar restringida. Aquí se están probando las características de vuelo de una nueva bomba atómica, la B-61-12. El desarrollo es costoso. Solo en su propuesta presupuestaria para el año 2019, el Pentágono exige alrededor de $254 millones para ello. Esta arma también debería poder ser lanzada por aviones de combate alemanes. La adaptación comienza después de 2019, cuando la PA-200 Integration, el nombre con el que se conoce al Tornado PA-200, pueda ser volado por la Fuerza Aérea Alemana. Dentro de 5 a 8 años, estas armas también llegarán a Alemania y se desplegarán en Büchel. Pero los aviones deben ser reacondicionados para tales armas. El Tornado está siendo sometido a pruebas de vuelo en los Estados Unidos para su lanzamiento. Tornados de la Fuerza Aérea Alemana en una base aérea estadounidense. Si los bombarderos alemanes son adaptados para las nuevas armas nucleares estadounidenses, esto puede tener consecuencias de gran alcance. Fuera del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Maxwell Dowman trabaja para un instituto independiente crítico de la OTAN. El primer objetivo de los misiles rusos serían las bases con los bombarderos B-61. Existen varios obstáculos para que estos sean lanzados a tiempo. Hay que cargarlos con bombas y tienen que despegar antes de que los misiles rusos los alcancen. Luego tienen que reabastecerse de combustible en el aire, incluso antes de que lleguen al espacio aéreo ruso. Y finalmente, deben superar la defensa aérea rusa. Eso es mucho riesgo comparado con los misiles. Es de suponer que nunca explotarán. Y si logran despegar cargados con armas nucleares, los expertos temen que se convertirían en un blanco fácil a más tardar al reabastecerse en el aire. Entonces, ¿por qué se asignaron armas nucleares para la Fuerza Aérea Alemana? Esto significa, por un lado, que debemos hacer una contribución convencional apropiada para que nuestra voz tenga peso.
Pero también debemos estar dispuestos a soportar esta carga, que también es una carga, de que las armas nucleares estén almacenadas en nuestro suelo y, si es necesario, incluso sean utilizadas por pilotos alemanes. Pero lo que es crucial para todas estas preguntas es el conocimiento sobre el contexto estratégico nuclear y la posibilidad de influir en las decisiones dentro de la alianza. Sin bombas nucleares no hay diálogo. Solo si Alemania está dispuesta a utilizar armas nucleares, los gobiernos alemanes pueden opinar sobre la planificación y las decisiones sobre el uso de armas nucleares en la OTAN. Esto también aplica a la modernización. Los militares afirman que las nuevas bombas son necesarias porque las anteriores están desactualizadas. Es un tipo de reacondicionamiento. Estimamos que la precisión del objetivo es aproximadamente 3 veces mejor que la del modelo anterior. Esto significa que se pueden atacar objetivos de forma mucho más eficaz y utilizar menos potencia explosiva. Por lo tanto, son más efectivas y hay menos consecuencias radiactivas. Lo preocupante es que estamos creando armas nucleares más fáciles de utilizar. Esto lo convierte en un arma que también puede cumplir misiones militares muy diferentes a las de su predecesor. Y los rusos ven esto y dicen, muy bien, Occidente hace esto, ofreceremos resistencia, necesitamos mejores sistemas. Eso sería una nueva carrera armamentista, una nueva guerra fría. ¿Cuáles son los objetivos del presidente estadounidense Donald Trump? A menudo ha subrayado la supremacía nuclear de los Estados Unidos. Como parte de nuestra defensa, debemos modernizar y ampliar nuestro arsenal nuclear. Esperemos que nunca tengamos que usarlo, pero debe ser tan fuerte y poderoso que podamos detener cualquier agresión, ya sea por parte de un Estado o de cualquier otra persona. El presidente Trump también se reserva el derecho de atacar a los países con armas nucleares que no hayan lanzado un ataque primero. Y eso no es todo. Los Estados Unidos se encuentran en las primeras etapas de la modernización de su arsenal nuclear. Eso incluye todo: las armas, las ojivas, las fábricas de armas nucleares y el sistema de mando. Un proyecto de gran envergadura. Es uno de los mayores proyectos armamentísticos de todos los tiempos. El Tribunal de Cuentas del Congreso de los Estados Unidos recopila los costos en un informe. El resultado: 1.2 trillones de dólares, alrededor de 1 billón de euros a partir de 2017. Eso significa que podría ser incluso mucho más caro. Eso sería más de 30 veces el presupuesto anual de defensa alemán. Se modernizarán los submarinos de ataque nuclear con misiles intercontinentales, así como los silos y centros de comando para misiles nucleares terrestres, bombarderos nucleares y misiles de crucero. ¿Pero por qué los Estados Unidos gastan tanto dinero? California aloja una de las fábricas de armas nucleares de los Estados Unidos. Aquí se hace el mantenimiento de estas armas y se diseñan estrategias. El principal estratega allí es Brad Roberts, quien también fue responsable de las armas nucleares bajo el mandato de Obama como viceministro de Defensa de los Estados Unidos. La alternativa a la modernización es el desarme unilateral. Hemos aplazado la renovación durante décadas porque es cara y políticamente controvertida. El arma nuclear más reciente entró en nuestro arsenal en 1991, con una vida útil prevista de 20 a 25 años. En la fábrica de armas nucleares de los Estados Unidos, no solo se mantienen y desarrollan armas nucleares, también se improvisan escenarios de posibles guerras. Aquí se teme un nuevo tipo de guerra nuclear.
¿Es posible hoy pensar en una guerra nuclear? En los años 60, 70 y 80 no lo era, porque una guerra nuclear significaba el Armagedón, el fin de la humanidad. Pero hoy tal vez haya 2 o 3 actores que piensen que se puede ganar una guerra nuclear limitada, que nosotros cederemos si usan las armas nucleares de forma limitada. Y cuando crees que puedes ganar una guerra así, entonces estás dispuesto a hacerla. Pero cada nueva estrategia también necesita nuevas armas. Según los expertos, las poderosas ojivas con una fuerza explosiva equivalente a 40 bombas de Hiroshima no son adecuadas para la guerra nuclear limitada. Sí, eso es correcto. Necesitamos algunas armas nuevas. Muchos de los objetivos que podríamos querer atacar en una zona de guerra pueden ser destruidos con armas nucleares más pequeñas, reduciendo así significativamente otros posibles daños importantes, es decir, daños colaterales. ¿Armas nucleares pequeñas? Esto ya ha sucedido antes. Aquí en Schwalmstadt, Hesse, se almacenaban proyectiles nucleares estadounidenses para obuses de tanques alemanes, armas nucleares tácticas pequeñas para la Bundeswehr. Estos exoficiales estaban en contacto con armas nucleares a diario. El entonces comandante de la unidad de la Guardia Alemana dice: Ningún alemán entró. Eso estaba estrictamente prohibido. Y no sabíamos qué estaba pasando allí porque eso era realmente secreto. Probablemente deberían estar listos para cuando el ejército soviético llegara a la cima de la colina, para la batalla nuclear en Europa. Se lo hemos explicado a nuestros soldados una y otra vez. El objetivo es siempre Alemania. Eso significa que un conflicto siempre significará la destrucción de Alemania. Y cuanto mejor podamos y más podamos defendernos de esta manera, mayores serán las posibilidades de que nunca tengamos que usar este armamento. Sí, funcionó al final. Era la disuasión personificada. Y eso lo comprendía cada soldado, incluso los reclutas de reemplazo, porque se lo explicábamos así. Hasta los años 90, había 120 almacenes de armas nucleares de este tipo en toda Alemania. Los proyectiles nucleares que yacían en este búnker se suponía que detendrían a los ejércitos de tanques soviéticos. Su problema era el alcance, solo de 20 a 30 kilómetros. Siempre se detonaban en Alemania. La detonación de una pequeña bomba atómica. Sí, incluso había misiles antiaéreos nucleares. Hasta había minas nucleares. Hubo de las cosas más locas durante la Guerra Fría. Si lo piensas hoy, todo lo que puedes decir es que el mundo estaba completamente loco entonces. Porque todo esto habría significado una autodestrucción total. Había minas en la frontera interna alemana, minas nucleares. Allí estaba el sistema antiaéreo Hércules nuclear. Proyectiles nucleares de esos búnkeres que detonan sobre tanques soviéticos. Eso habría destruido toda la República Federal. Una defensa nuclear de este tipo habría significado el fin para Alemania. Los militares se dieron cuenta de esto en algún momento también. Le han dado la espalda a las armas nucleares tácticas. La razón es que ya no podían alcanzar sus objetivos militares. Las armas convencionales modernas pueden utilizarse mejor para este fin. Ahora hay propuestas para que los Estados Unidos reintroduzcan esas armas tácticas con baja potencia explosiva. Demen, en Schwerin. Antiguos oficiales de misiles del Ejército Popular Nacional de la RDA han instalado un museo en sus antiguos cuarteles. Se trata de modelos precursores de los misiles rusos Iskander, que hoy se encuentran en la parte oriental de la OTAN, cerca de Kaliningrado. Un transportador para ojivas nucleares. Incluso algunos detalles de la tecnología de estos misiles son nuevos para los expertos.
También tienen que ser calentadas, lo cual también es un problema de temperatura como con las otras. Hoy en día es aún peor. El Iskander parece un camión camas normal. Las ojivas tenían que ser calentadas. Los misiles estaban perfectamente camuflados de camiones. Con tecnología testeada durante la Guerra Fría, Rusia todavía apuesta por las armas nucleares pequeñas. Hay grandes diferencias tácticas. Lo importante es que el ejército ruso depende de las armas nucleares tácticas porque sus armas convencionales son insuficientes. Para compensar esto, utiliza armas nucleares tácticas. Por ejemplo, la Marina rusa tiene muchas armas nucleares pequeñas, junto con torpedos, misiles y bombas submarinas. El ejército estadounidense ha desmantelado esas armas completamente porque ya no las necesita, porque cuenta con mejores armas convencionales. Parece posible que Rusia confíe en las armas nucleares producto de la debilidad económica. ¿Es acaso concebible una guerra nuclear limitada en Europa? Conocemos muchas declaraciones de líderes militares y políticos rusos de que están preparados para usar armas nucleares de forma limitada en una guerra contra la OTAN. Pero ¿es probable que haya una guerra entre Rusia y la OTAN? Creo que no. ¿Está completamente fuera de cuestión? Lo deseo, pero no es así. El riesgo de una guerra nuclear limitada es actualmente muy difícil de evaluar. Pero comparado con los pacíficos años 90, es más alto hoy en día. La defensa contra las armas de una guerra nuclear se está practicando de nuevo de forma intensiva en la OTAN. ¿Hay que tomar en serio tales estrategias? No mucho. Y eso es porque esto no es más que una repetición de consideraciones que ya conocíamos de la época de la Guerra Fría. También hubo consideraciones sobre lo que sucedería si las armas nucleares pudieran miniaturizarse. Es decir, si se pudiera inventar el arma nuclear portátil, que un soldado la pudiera llevar consigo por medio de kilómetros a través de la frontera y luego hacerla explotar por ignición remota. Todas actividades para la promoción de la guerra y la escalada de conflictos en vez de la prevención de la guerra. La OTAN advierte una y otra vez sobre los misiles rusos Iskander de corto alcance desplegados en el enclave de Kaliningrado. No se sabe oficialmente si llevan ojivas nucleares. Los misiles alcanzan casi hasta Berlín. Una maniobra en Lituania en el verano de 2018 debe demostrar la voluntad de la OTAN para defender a los estados bálticos contra Rusia. Francia acompaña con una unidad de infantería. Desde el punto de vista militar, los estados bálticos son los más difíciles, si no casi imposibles, de defender. Si mañana Rusia tiene la idea de atacar con decenas de miles de hombres y divisiones de tanques. También hay soldados alemanes desplegados en Lituania. Ensayan cómo repeler un ataque. Los rojos defienden, los azules atacan. La sección Delta ha entrado en combate varias veces durante este ejercicio. Se dice que esperar es mejor que disparar a ciegas y revelar la posición. Ya entramos en contacto con el enemigo, con bastante infantería, es decir, soldados de a pie, y pudimos acabar con muchos de ellos. Ahora tuve que replegar mis fuerzas a una línea siguiendo el cauce del arroyo, que es una buena posición defensiva, y espero el ataque del enemigo. Asumo que se están reorganizando. La Bundeswehr ha apostado una compañía de combate en Lituania. Son unos 150 hombres que pueden pelear. La Federación de la OTAN, Battle Group, tiene 1.300 hombres. ¿Cuál es la situación en la línea de frente de la práctica? Practicamos juntos dentro del grupo de combate y, por supuesto, también practicamos junto con nuestros camaradas lituanos aquí. ¿Qué tan grande es la franja de batalla que pueden defender? ¿Cuáles son sus opciones?
Aquí actualmente nuestra franja es de unos 10 kilómetros de ancho. El grupo de combate de la OTAN puede defender una zona de 10 kilómetros. Pudimos resistir el ataque. Las fuerzas enemigas se retiran. La frontera oriental de Lituania mide unos 1000 kilómetros. ¿Qué piensan en Rusia? Están más ahí para calmar a los habitantes de los estados bálticos que para ahuyentar a los rusos. Y si la situación actual persiste, no creo que unos cuantos batallones de la OTAN en el Báltico le causen noches de insomnio a nadie en Rusia. Yo diría que muchas de las previsiones para los estados bálticos son exageradas por el momento. No es que Vladimir Putin esté esperando a que los tanques salgan mañana y traigan el Báltico de vuelta al Imperio ruso en una gloriosa lucha. Francamente, la incertidumbre que Donald Trump ha traído para la Alianza Occidental sería exactamente el momento en que se podría atacar desde el punto de vista ruso. Pero eso no sucedió. Así que no creo que haya ningún peligro agudo de guerra en los estados bálticos. A fines de la década de 1970, Moscú colocó misiles nucleares SS-20 en Europa del Este. Estas armas de mediano alcance solo podían atacar a Europa Occidental. Los políticos temían que Estados Unidos no disparara sus misiles intercontinentales en un ataque a Europa Occidental. Por esta razón, las fuerzas militares exigieron armas de mediano alcance similares para Europa, Pershing II y misiles crucero. Como estas armas eran extremadamente precisas, Moscú se sintió amenazada y temía un primer ataque de la OTAN. Millones de personas se manifestaron en contra de las armas de mediano alcance en Europa. En Alemania, estas fueron las manifestaciones más grandes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Terminó bien. En 1986, Reagan y Gorbachev firmaron el tratado INF en Reykjavik, que regulaba el retiro y destrucción de todos los sistemas terrestres de mediano alcance. SS-20, Pershing y misiles crucero fueron desechados. Los misiles crucero también fueron colocados en Alemania, aquí en el medio de Hunsrück. Su retiro y destrucción fue una sensación hacia finales de la década de 1980. Fue el primer acuerdo para abolir toda una clase de misiles. Había reglas estrictas para el cumplimiento e inspección en los sitios de lanzamiento y las fábricas. Esta fue una nueva forma de organizar el desarme y muchos lo vieron como un primer paso hacia la abolición de las armas nucleares en todo el mundo. En el antiguo búnker secreto para los misiles crucero en Hunsrück, hoy se celebra un festival de música techno una vez al año. Espectáculos de láser en lugares de terror nuclear. Las armas que fueron retiradas aquí están ahora causando otra disputa. En octubre de 2018, Donald Trump acusa a Rusia de violar el tratado INF. Rusia vulneró el tratado. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el presidente Obama no negoció o lo rescindió. No les dejaremos tener armas nuevas si a nosotros esto no se nos permite. Mantuvimos el acuerdo y lamentablemente Rusia no lo hizo. Por eso rescindimos el acuerdo. ¿Se refiere al INF? Sí, al INF. El anuncio de la rescisión del tratado INF causó horror en todo el mundo, sobre todo porque no se sabe dónde estarán emplazadas las nuevas armas rusas de medio alcance. Todavía no se dispone de imágenes de la nueva arma rusa de mediano alcance SSC-8. Los expertos dicen que es similar al viejo misil Iskander. Me temo que en ambos lados, tanto en el lado ruso como en el estadounidense, prevalecerán los partidarios de la línea dura que piensan que la otra parte debe ser destruida. Hay personas en Rusia, expertos militares en Rusia, que opinan que dado el equilibrio de poder en general,
Rusia no tiene más remedio que confiar en las armas nucleares, incluso aún más que en el pasado. Y esto posiblemente en un conflicto donde el uso muy temprano de armas nucleares podría ser un medio para forzar a Occidente a poner fin a tal conflicto. En mi opinión, estas son consideraciones muy peligrosas. Por el momento, tampoco está claro si las nuevas armas rusas de mediano alcance están estacionadas en la parte europea de Rusia. Sinceramente, creo que esto tiene menos que ver con la OTAN y más con China. China tiene un gran número de armas de mediano alcance. Rusia tiene una serie de otros sistemas de armas con los que puede apuntar a cualquier objetivo en Europa. Esto militarmente no tiene sentido. Rusia también considera que los sistemas de defensa antimisiles de la OTAN en Rumania y Polonia constituyen una violación del Tratado INF por parte de los Estados Unidos. Oficialmente, el sistema de defensa antimisiles de la OTAN está dirigido contra los misiles iraníes. Los buques en el Mediterráneo deberían derribarlos. La sede central se encuentra en Ramstein, Alemania. La parte rusa considera que los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses desplegados en Europa Oriental constituyen una violación al tratado. Si esto es así, es objeto de controversia entre los expertos, así que el contrato no está en una buena situación. Hay acusaciones de los Estados Unidos y Rusia de que la otra parte está violando el tratado. Lo mejor sería sentarse y discutir. Los expertos podrían encontrar una solución en pocas semanas. Pero en la crisis actual entre los Estados Unidos y Rusia, esto es casi imposible. Eso es triste. Me temo que perderemos el acuerdo en el lapso de un año. Por orden del presidente Trump, el Pentágono había presentado una nueva estrategia para las armas nucleares estadounidenses. La llamada Revisión de la Postura Nuclear es un libro grueso y también incluye nuevos tipos de armas. Se solicitaron nuevos misiles crucero de medio alcance para los submarinos nucleares estadounidenses con potencia explosiva flexible, probablemente para el Océano Ártico. Al ser de origen marino, no están prohibidos por el Tratado INF de mediano alcance, pero tienen una alta carga política. Lo pérfido de esta idea es, por supuesto, que al ser submarinos estadounidenses, al ser ojivas nucleares estadounidenses, uno pasa por alto un debate dentro de la OTAN, porque simplemente se colocan estas cosas en los próximos años sin preguntar a los aliados, porque saben exactamente que un debate en el seno de la OTAN sobre esta cuestión es extremadamente controvertido. Me preocupa mucho si, por parte de los Estados Unidos, pueden prevalecer aquellos que creen que las violaciones rusas son de un tipo que nos obliga a violar el tratado y a desarrollar nuevas armas nucleares de mediano alcance de este calibre. Es decir, a ignorar el tratado. Eso lo mataría. Si el tratado INF se derrumba, los sistemas de mediano alcance en Europa, como los misiles y los misiles crucero, dejarán de estar controlados. Estas armas representan una amenaza especialmente para los europeos, porque se dirigen a las ciudades y oficinas gubernamentales de Europa. Aunque se trate de un tratado entre los Estados Unidos y Rusia, afecta a los europeos. Los ataques de Trump contra la OTAN han suscitado dudas. Muchos expertos están confundidos. ¿El escudo nuclear estadounidense sigue protegiendo a Europa? ¿O en caso de una crisis, América primero? Visita de una delegación de la OTAN a un submarino nuclear francés. ¿Sería posible reforzar la cooperación nuclear entre los europeos para sustituir las armas nucleares estadounidenses? ¿Y sería concebible un arma nuclear europea?
Eso sería una laguna jurídica, porque en 1969, cuando Alemania firmó el Tratado de No Proliferación, entonces bajo Willy Brandt, adjuntó una nota. En esta nota, Alemania ha dejado claro que está a favor del tratado, pero a condición de que no excluya la posibilidad de que en algún momento una Unión Europea pueda desarrollar competencias en el ámbito de las armas nucleares. Esto haría posible que Alemania se convirtiera en una especie de potencia nuclear si Francia participara también como tal. No quiero descartar por completo la posibilidad de que en el curso de la realización de la Unión Europea de Defensa que pretendamos establecer, también se pueda considerar la posibilidad de un respaldo nuclear de esta Unión de Defensa, basado en la capacidad francesa. Sin embargo, según las encuestas de opinión actuales, más del 70% de los alemanes no quieren armas nucleares, aunque eso podría cambiar. Sería un gran error intentar colocar tales armas en Europa. Entonces estaríamos de vuelta en la dinámica de la Guerra Fría. Creo que la Guerra Fría ha demostrado que un aumento de las armas nucleares no produce el efecto deseado, pero en última instancia aumenta la incertidumbre en ambos lados. No se atreven a ir por ese camino. Es una situación peligrosa cuando se conoce el enorme poder destructivo de estos miles y miles de sistemas de armas. Las armas nucleares están adquiriendo de nuevo importancia en Europa como pequeñas bombas atómicas o como armas de mediano alcance para submarinos. Si los partidarios de la línea dura logran imponerse en ambas partes, puede ser el fin de una época de paz.